Si estuviéramos haciendo bien las cosas, la obesidad, el Alzheimer, el cáncer, la hipertensión y un montón de cosas prevenibles y evitables no condenaran a tanta gente en el mundo. Las verdades son muy potentes. Vivimos en un mundo donde se nos ha manipulado y se nos ha secuestrado la capacidad de entender que tenemos el poder y la responsabilidad de generar los cambios que necesitamos para tomar control de nuestra salud de forma activa y sin necesitar de un factor externo. Te voy a plantear 5 verdades que necesitas entender, interiorizar para abrazar ese proceso de cambio. Porque créeme que tu proceso de cambio, tu proceso de empoderamiento, tu proceso de educación, tu proceso de toma de control activo de salud no es deseable. Deseable es tu enfermedad. Así que primero tienes más poder de control de tu salud del que te cuentan, del que te dicen, del que te hacen creer. Y debes entender que son tus acciones, son tus hábitos lo que detona en el tiempo la enfermedad. No te haces hipertenso por nacer, probablemente tengas un historial familiar importante. Heredaste quizás un gen que te hace vulnerable, pero es tu entorno, tus hábitos, tus conductas y todo eso que haces lo que aviva ese proceso para que se haga acá. Y son todas esas acciones lo que permite que se den las condiciones necesarias para que tu enfermedad tenga lugar. Por tanto, tienes el poder de controlar tu entorno, esto lo llamamos epigenética, tienes el poder de expresar ciertos genes específicos según tu entorno. Así que tú tienes la capacidad de tocar las teclas de tu genoma para que esos genes se expresen o no. Así que controla todo ello y toma control absoluto de tu salud porque tienes la capacidad. Segunda verdad, cuestiona la verdad. Tu enfermedad es deseable porque aviva el consumo. Se nos han dicho cosas que no son verdad. Se nos han planteado ciertas verdades y hemos acatado todo ello como sociedad. A tal punto que hemos normalizado todo ello. Hoy día creemos que envejecer nos hace vulnerables y garantes de un ticket ganador de enfermedad, de obesidad, Alzheimer, Parkinson, cáncer y de todo ello. En el libro te planteo todas estas verdades y hay muchas, pudiéramos hablar horas eternas de todo ello. Pero creo que entiendas que hay una complicidad entre sistemas, entre la Matrix, entre los poderosos, para controlar nuestro estilo de vida y avivar ese proceso inflamatorio que nos conduce a la enfermedad. No han sido muy sinceros con nosotros y por tal motivo en 30 años se han triplicado exponencialmente las epidemias de enfermedades crónico-genéticas. Si estuviéramos haciendo bien las cosas, la obesidad, el Alzheimer, el cáncer, la hipertensión y un montón de cosas prevenibles y evitables no condenaran a tanta gente en el mundo. Más allá del COVID, de esta calidad, este contexto, hay un montón de epidemias metabólicas que están matando a millones de personas en el mundo. Y todo ello ligado a un montón de cosas y a información que no tiene vigencia clínica, pero que sí responde a los intereses de ciertas industrias. Tercera verdad es que tú tienes la responsabilidad y tienes el poder de generar esos cambios. Y es que tu proceso de optimización no depende de otra persona, depende plenamente de ti, es tu responsabilidad, es lo que te mereces, es tu destino inexorable. Si tú así lo quieres, tienes la capacidad de generar ese cambio porque son tus acciones las que te conducen a la miseria o a la grandeza. Así que sé coherente con el legado que puedes generar en este mundo y alcanza ese destino de grandeza, de plenitud, de vitalidad, de salud que te mereces. La cuarta es que necesitas un propósito, necesitas un motivo, necesitas un porqué, necesitas de esa arma potente, de ese escudo que te va a permitir superar la adversidad, que te va a permitir superar las tentaciones, que te va a permitir entender que no vas a hacer ciertas cosas porque eso te va a conducir a algo no deseado. Y lo último y algo que veo demasiado en consulta y que me genera una frustración gigante es que tú no eres tu diagnóstico. Tú no eres tu diagnóstico. Tú no eres tu diagnóstico. No eres tu diagnóstico. Tú no eres tu lumbalgia, tú no eres tu cervical, tú no eres tu condilitis, tú no eres eso, tú no eres tu hígado graso, tú no eres tu hipertensión, tú no eres tu Alzheimer, tú no eres tu diabetes. Tú eres una persona, tú tienes una historia y todo eso importa. Y cuando acudes en busca de respuesta de salud, necesitas que ese profesional vea tu historia, no te etiquete, no te guarde en una gaveta de una enfermedad, porque tú eres mucho más que eso. Una parte es parte de todo.
Por tanto, tu destino no es vivir condenado, resignado, acostumbrado a ese síntoma, a ese diagnóstico. Debes trascender a esa realidad, a ese contexto actual y atacar todo aquello que aviva tu enfermedad. Y la verdad es que hay muchas verdades, pero la verdad absoluta es que tú debes alcanzar tu grandeza. ¡Muévete!